Bueno, hoy nuevamente todos quieren bailar con Venezuela, Estados Unidos, Colombia, distintos países de la Unión Europea. ¿Cómo entender que desde el punto de vista de política internacional un país tenga un reposicionamiento político y estratégico tal que después de haber soportado distintas crisis económicas de estos últimos años, después de ser objeto de sanciones políticas, diplomáticas desde la ONU para abajo y haber sido también un país profundamente señalado en distintas instancias internacionales tenga un reposicionamiento político internacional como lo está teniendo en este momento Venezuela? Miremoslo a través de tres elementos principales. Número uno, el reposicionamiento geoestratégico de Venezuela, especialmente por sus reservas de hidrocarburos. Número dos, por las elecciones presidenciales que tiene Venezuela el año 2024. Y número tres, el cambio de la doctrina, especialmente militar, de Estados Unidos hacia la región de América Latina y con ella Venezuela, que se denomina la doctrina de disuasión integrada, que es buscar que países no se alineen en este momento con China. Vamos a ver cada uno de estos puntos en detalle. Bueno, número uno, el reposicionamiento geoestratégico de Venezuela a nivel internacional. Ustedes recordarán que en el año 2015 Estados Unidos inició una política de cerco y aislamiento del presidente Maduro a nivel internacional buscando tumbarlo, de tal manera que se colocó un presidente de tipo interino, que en ese caso fue Juan Guaidó, y se desarrollaron una serie de sanciones a nivel internacional desde la ONU hasta países de manera individual, buscando que Venezuela fuera aislada y que Maduro se le colocara un cerco en su desarrollo como presidente a nivel diplomático internacional. Bueno, con lo que no contaba Estados Unidos y muchos países en la región era que viniera una crisis económica derivada de la pandemia del año 2020 y 2021 y con el factor del año 2022 que fue el inicio de la guerra en Ucrania por parte de Rusia con distintos países en territorio ucraniano. Esto generó una volatilidad muy grande del precio del petróleo y derivó en que Venezuela nuevamente fuera cotizada por las empresas de Estados Unidos, como por ejemplo la Chevron, para volver a explotar el petróleo o por lo menos continuar con exploraciones de petróleo y acuerdos comerciales que se habían suspendido años atrás. Una parte fundamental porque Venezuela es el país con mayores reservas de petróleo a nivel mundial, superior a países de Medio Oriente, y esto se denomina por una parte de la región venezolana que es la Faja del Orinoco, una región con altísimas reservas petroleras, pero de un tipo de petróleo que es pesado y extra pesado, lo cual no hace fácil su extracción como sí ocurre con los petróleos ligeros de Medio Oriente. Pero bueno, volviendo entonces con el factor de reposicionamiento geoestratégico, lo que ha indicado es que Venezuela ha sido nuevamente mirada con buenos ojos por las multinacionales petroleras de todo el mundo y especialmente por las estadounidenses y más en el marco del conflicto internacional que en este momento hay entre Rusia con Ucrania y varios países de Europa y frente a Estados Unidos. Número 2. Las elecciones presidenciales del año 2024. Se ha buscado reinstalar una serie de mesas con la oposición de Venezuela buscando que hayan unas elecciones en lo que ha llamado la comunidad internacional legítimas o por lo menos buscando que puedan presentarse con garantías todas las organizaciones que no son afines al gobierno actual de Maduro, lo cual representa un interés por parte de Estados Unidos y es por esto que ha buscado un aliado estratégico en la región como lo es Colombia y como lo hizo en su momento hasta un punto Iván Duque, por supuesto con todas las limitaciones políticas y diplomáticas que ocurrieron con Iván Duque y ahora muchísimo más con Gustavo Petro, porque Petro ha tenido toda la disposición frente a los intereses de Estados Unidos en desarrollar una especie de puente diplomático y político entre Estados Unidos y Venezuela a través de el canal presidencial que es Gustavo Petro en este momento. Miremos el tercer factor que es quizás el más importante en este aspecto de Venezuela como su posicionamiento internacional y es el factor del cambio de doctrina y de política internacional de Estados Unidos hacia Venezuela, que consiste en una doctrina política denominada de aislamiento de China. Esto a través de la disuasión integrada.
Esto lo que quiere decir es que China ha tenido unos avances importantes a nivel internacional, entre esos en América Latina y entre esos en Venezuela. Por ejemplo, China ha venido posicionándose como el segundo y el primer exportador e importador de productos desde Venezuela. A su vez, Venezuela se ha convertido en uno de los socios, o más bien China se ha convertido en uno de los principales socios comerciales de Venezuela. Esto ha venido ocurriendo paulatinamente con el paso de los años tras las sanciones económicas que dejó Estados Unidos a Venezuela y el posicionamiento que ha tenido comercialmente Medio Oriente, especialmente en países como Irán y China, de productos hacia Venezuela, y a su vez en la compra de petróleo a la empresa estatal venezolana PDVSA por parte de China. Pero también se han desarrollado una serie de acuerdos comerciales muy importantes y de estrategia por parte de China hacia Venezuela. Y también con el gobierno de Maduro han ocurrido distintos cambios en la Constitución para que empresas estatales de Venezuela puedan tener participación mixta de empresas extranjeras, y en ello ha participado de una manera muy importante China en esta compra de capital o de acciones de empresas públicas de Venezuela. Es decir, el posicionamiento de China es cada vez mayor. En ese sentido, para Estados Unidos es un riesgo el posicionamiento que está teniendo en este momento China en la región, y por eso está desarrollando una política que se denomina disuasión integrada. Lo que busca es disuadir a los países para que cierren todos los acuerdos comerciales posibles con China y puedan desarrollarlos nuevamente con Estados Unidos, o por lo menos reduzcan su nivel de comercio internacional con China, reduzcan su nivel de dependencia. Esto es muy importante porque China también ha venido comprando deuda de muchos países, no solamente de América Latina, sino en el mundo, para poder de esa manera reducir la dependencia entonces que tienen. Esa es la política a grandes rasgos de disuasión integrada que ha tenido en este momento Estados Unidos en la región y que quiere aplicar, por supuesto, en Venezuela. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos a una Venezuela que está colocando en este momento, está teniendo un reposicionamiento geoestratégico internacional por sus reservas de hidrocarburos. Es un país que en el año 2024 va a tener unas elecciones presidenciales muy importantes que van a tener un efecto directo en Colombia, sea por lo positivas o por lo negativo de sus resultados a nivel regional. Y en tercer lugar, porque China en este momento es un competidor clave para Estados Unidos en esta región, y por eso necesita en este momento Estados Unidos aplicar un cambio de doctrina política, como lo es en este caso la de disuasión integrada. Bien, pues hemos escuchado estos datos y yo creo que, bueno, esto va dirigido sobre todo al venezolano, ¿no? O sea, si tu país está mejorando, es tu oportunidad, ¿no? Y es lo que ha pasado hoy día, ¿no? Ciento y tanto personas se han regresado muy contentos y felices de volver a su patria, ¿no? Se han regresado a su país con un vuelo enviado por el gobierno venezolano y ya en estos momentos deben estar en casa, ¿no? Qué dicha, qué felicidad, ¿no? Para ellos, ¿no? Les doy mi apoyo moral y comparto con ustedes la alegría de volver a casa frente a todos los problemas que hay, porque frente a una, digamos, bienestar que te da el de limpiar vidrios y te da 20, 50 soles diarios, pero que tienes que pasar no solamente el maltrato, no solamente las malas caras de la gente, sino que el hecho mismo de que tú tienes que hacer una cosa que en la vida habrías pensado hacerlo, ¿no? Vamos ya directamente al campo delincuencial, ¿no? Cuando me hablan de que sí, y ayer han estado, menos mal que lo votaron a este cómico, que para mí no es ningún cómico, es un cómico de segunda clase, bueno, de ambulante como cualquiera, ¿no? Porque
Yo siempre he dicho, los mejores cómicos no están acá en el Perú. La verdad, yo no conozco un buen cómico peruano. Salvo algunas excepciones, pero contadísimas, porque son vulgares estos cómicos, ¿no? Son muy vulgares, ¿no? Sin embargo, hay cómicos de otras nacionalidades que hacen reír más y sin embargo no son vulgares, ¿no? Pero bueno, hablando no hablando del cómico, sino que me alegró que la gente lo ha rechazado, ¿no? Estos charlatanes que al comienzo, y ahí están en la foto, ¿no? Al comienzo le abrieron la puerta al venezolano, que vengan, se pusieron, se recuerdan Mercedes Arauz, que se puso a llorar, ¿no? Por la crisis de Venezuela, y entonces que vengan, ¿no? Recuérdense que todos, y ahí están en las fotos, estos congresistas, ahí están, mira, los congresistas, ¿no? Todos estos, mira, ahí está con su bandera venezolana. Ahora quieren que se vayan del país, ¿no? Quieren expulsar a 400.000 venezolanos, ¿no? Y entonces cabe reflexionar, ¿no? Y en esto hay que ser claros, ¿no? O sea, yo nunca estaría de acuerdo con un delincuente, sea ruso, chino, americano, africano, venezolano, ni peruano. O sea, no podría apoyarles, no podría darles una moneda, o en todo caso, a decir algo a su favor. Porque son delincuentes. Y los delincuentes son. Pero no por eso voy a discriminar a todo un país, ¿eh? O sea, esto es más grave, esto es todavía más grave de lo que hacen con nuestros paisanos en los países desarrollados. O sea, hay un dicho italiano que debería de universalizarse, ¿no? Dice, todo el mundo es un solo país. Tutto il mondo è paese, dice el dicho, ¿no? Todo el mundo es un solo país. O sea, no hay fronteras. Esas fronteras, ¿no? Que existen, ¿no? Son imaginarias, ¿no? Ustedes han visto la frontera ahorita, ¿no? Perú, Chile. Hay un muro, ¿no? Donde de acá para allá es bonito, de allá para acá es feo, donde es de un color de acá para allá, del otro lado es de otro color. No, no existe. Es todo homogéneo. Tú vas a Puno, vas a la frontera con Bolivia, no encuentras diferencia. De un pueblito a otro es como si fuera lo mismo. O sea, no hay diferencia, no hay fronteras. Las fronteras son imaginarias, las fronteras son otras las fronteras. Ya. Vamos al norte, a Tumbes, o con Brasil, con Colombia. ¿Qué fronteras hay? No existen fronteras, ¿no? Ni siquiera la frontera de Norteamérica con México. Ni siquiera ahí, ¿no? Claro, ya pues hay mucho más control porque tienen todo el poder del mundo, ¿no? Entonces es muy fácil diferenciar, ¿no? Incluso ya el idioma ya te hace diferenciar. En cambio acá no, en nuestra región no existen fronteras, ¿no? Entonces todos deberíamos circular, todos como que fuéramos todos, por decirte, un solo país, todos, incluso la comunidad andina nos manda esto, ¿no? Hay acuerdos entre la comunidad andina, todos los países de la comunidad andina no necesitan identificarse, son todos de la comunidad andina, todos pertenecemos a una cultura, descendemos de una misma cultura andina, los Andes, ¿no? Entonces, cuando me dicen vamos a hacer una marcha para votar a los delincuentes venezolanos, ¿no? Un momentito, o sea, ¿acaso hubo una marcha, no sé, en Francia en contra de los peruanos delincuentes? ¿O en Italia frente a los carteristas peruanos que son los mejores del mundo? Dice, tú ni cuenta te das y ya te robaron la cartera. Son famosos en el mundo los carteristas peruanos, porque en los trenes, en los buses,
tú ni cuenta te das, ya no lo tienes tu cartera, ¿no? Ya. Hicieron alguna vez una marcha en contra de todos esos peruanos delincuentes, no yendo muy lejos, acá cerquita. Cuando emigraron del Perú los peruanos, obviamente del Perú, y, valga la redundancia, en la época de crisis de Alan García, del mismo Fujimori, emigraron a Venezuela, ¿no? Miles y miles de peruanos. Yo tengo amigos que han ido para allá. ¿Ya? ¿Hicieron los venezolanos alguna marcha en contra de los peruanos? No. Venezuela, que nos recibió con los brazos abiertos, nos dio trabajo a todos los inmigrantes peruanos. Digo nos, me incluyo, yo nunca fui inmigrante en Venezuela, solo de paseo, pero ellos nunca nos trataron así. Y nunca fueron racistas, homofóbicos. Y ellos lo pudieron haber sido, ¿eh? Lo pudieron haber sido. Ser racistas más que nosotros en contra de ellos, ¿no? Es que la mayoría de la población es normal. O sea, la mayoría de peruanos que viven en Italia, por decir, que es la realidad que la conozco más cerca, ¿no? La mayoría, el 99 o 95% son gente sana, trabajadora, sus hijos estudian, se han ya incorporado a la sociedad, y las nuevas generaciones ya ni siquiera ya son peruanos, son italianos, ¿no? Veas el caso de la Padula, ¿no? La señora fue una inmigrante, fue al Perú, a Italia, conoció a este señor, se casó, tuvieron sus hijos, y ahí está la Padula peruanito, ¿no? O sea, esa es la gran mayoría, ¿no? Son pocos los delincuentes. Y a los delincuentes, repito, hay que perseguirlos, lógico. No lo vamos a permitir que sea, ya te digo, sea chino, sea amarillo, rojo, negro, no importa. Todo delincuente debe ser perseguido, ¿no? Pero no una comunidad, no toda una comunidad, ¿no? Eso incluso está penado mundialmente, ¿no? Eso va contra todos los derechos del mundo, del universo. La gente migra, repito, por necesidad, no porque quiere ir allá a robar allá a los peruanos. Mentira, pues. Entonces, frente al error de los gobiernos anteriores del Perú y la apertura indiscriminada de inmigrantes con un objetivo político determinado, nos encontramos frente a una crisis obviamente económica, porque el Perú no soporta, no tiene puestos de trabajo. En el Perú no hay industria. O sea, ¿qué puesto de trabajo puede haber si no hay ni para el peruano? El 70% es informal, porque no hay trabajo, no hay industria en el Perú. El Perú tiene riquezas mineras enormes, petroleras, de gas, de pesquera, de la agricultura, tiene riquezas, sin embargo, históricas, turísticas, tiene riquezas, sin embargo, esas riquezas no sirven para crear puestos de trabajo, crear industria. Todos esos materiales van al exterior. Recuerde, todos los días el tren de Cerro de Pasco se va al puerto, todos los días llevándose los minerales, ¿ya? Todos los días. Los que viven cerca de las rieles saben su horario incluso, ¿no? Eso hace que el Perú sea informal, no crezca económicamente, se mantiene, sí, tiene una buena economía, porque es que sus riquezas son valiosísimas. La riqueza que tenemos es valiosísima, ¿no? Por eso es que se mantiene la economía en líneas generales. Pero ¿cómo está la población? O sea, el niño que vende caramelos, el niño peruano que vende caramelos, o sea, como un Estado con tanta riqueza, con tanto dinero que tiene, se lo da a los congresistas, con tanto dinero, permite que haya niños abandonados en las calles pidiendo limosna. O sea, ¿cómo permite eso? El Estado debe inmediatamente ir
coger ese niño, llevarlo a un albergue, y si los padres no están en la capacidad de mantenerlos, pues que no los tengan, ¿no? Que no los tengan, y punto, ¿no? Sin embargo, permite que haya tanta, digamos, mendicidad, tanta mendicidad. Entonces, volviendo al tema delincuencial, y después de este ejemplo, ya les digo, yo les cuento cosas vividas, cosas que los he experimentado. O sea, a mí no me lo han contado, ¿no? No es que me digan, no, de repente me pueden contar historias de cómo es la vida del inmigrante peruano en Japón. Sí, eso sí, porque nunca he estado en Japón, no sé, debe ser mucho más difícil todavía de lo que yo he vivido o hemos visto en otros países, ¿no? En Europa, en Estados Unidos. Entonces, les voy a contar esta historia que ci tengo a dirlo, ¿no? Raccontarlo. Me sta a cuore, se dice en italiano, ¿no? O sea, necesito contarlo, porque con esto quiero demostrar la farsa del hecho de ser indocumentado o documentado, ¿no? O sea, no tiene nada que ver el hecho de que tú tengas un pasaporte o que no tengas. El delincuente sabe hacer pasaporte, sabe conseguirse un pasaporte. Entonces, tú ves una persona que no tiene pasaporte, no necesariamente es un delincuente, porque el delincuente sí lo puede tener, incluso está en la capacidad, porque compra. Había una vez un peruano, un gran delincuente acá en el Perú, reconocido, o sea, de esos delincuentes de los grandes, no son de los chiquititos que roban celulares, ¿no? Sino este robaba bancos. Se ve, ¿no? Y digamos, ¿no? Con el deseo de irse a Europa, a ver qué cosa puedo hacer allá. Y se va a Italia, pero ¿saben cómo se va? Con un pasaporte no peruano. No sé cómo, ya les digo, ellos saben hacerlo. Se consigue un pasaporte chileno. Llega a Italia, ve lo que puede hacer, yo lo he visto, robaba en supermercados. Para él no habían barreras, ¿no? Ni los controles electrónicos, no, todo él la supera, porque les repito, ha sido un gran ladrón, ¿no? de bancos, no era un simple chorito, ¿no? Y evadía todos los controles, ¿no? Y se llevaba cosas de valor, ¿no? Hasta que un día, obviamente, tarde o temprano cayó, ¿no? Cae, lo condenan unos meses, porque es un robo, pues no es ni siquiera asesinato, y cumple su pena, ¿no? Por decir un año de cárcel, lo cumple, ¿no? Sale de la cárcel, bota el pasaporte chileno y regresa al Perú con su pasaporte peruano, limpio completamente. O sea, ese es el delincuente con pasaporte. Entonces, cuando tú me dices no tiene documentos, por lo tanto puede ser un delincuente, es un delincuente potencial. Mire, el documento no te justifica, no te salva de la delincuencia. El documento no. Y entonces ha llegado la hora de escuchar a Rosa María Palacios, a quien la he publicado en mi TikTok, y la verdad que he recibido muchos buenos comentarios, mucha aceptación, pero sobre todo he recibido también comentarios adversos. A la pobre pues la tildan de todo, ¿no? La tildan de comunista. ¿Qué va a ser comunista Rosa María Palacios? Por favor. ¿Qué más le dicen? Caviar, todo, incluso la atacan, ¿no? La pestilencia va a su casa, le tira cosas, le grita, pero bueno, pues ellos que van a, obviamente, es atacada, pero me gusta porque a pesar de que no es, digamos, una mujer de izquierda, está muy lejos de ser de izquierda, recuerdas que fue asesora de Kuczynski,
eh, en la campaña electoral, donde ganó Kuczynski, pero tiene una capacidad y tiene una forma de decir, o sea, tiene toda, digamos, el conocimiento, ¿no? De causa, tiene todo el conocimiento que lo publica. Y esto hay que valorarlo. O sea, es la única periodista de derecha, digamos, que publica cosas que, así como Susel Paredes, ¿no? Dicen las cosas claras, las dice claras como son. O sea, no se inventa cosas y tampoco permite que el Estado, las autoridades o los políticos mientan frente a un hecho real, ¿no? Entonces ella cuenta. Ahora, antes de eso quiero mencionarles un hecho concreto, ¿no? El otro aspecto es el económico, decía, ¿no? Cuánto, ya he hablado de cuánto beneficia el inmigrante a un país extranjero, pero quiero contarles la otra experiencia que he vivido con datos, ¿no? Es que en Italia pues no hay micros, en línea de micros particulares, combis, no existe eso, pues, ¿no? Son todas líneas del Estado, ¿no? Son empresas estatales, privadas estatales, pero son siempre manejadas por el Estado. Y entonces los estudiosos decían, cuando también a Italia pues ha llegado por de los años 90 a 2000, una cantidad enorme de inmigrantes de Sudamérica, sobre todo Perú y Ecuador, ¿no? La llegada de Sudamérica ha sido enorme, ¿no? Hay cientos y miles de inmigrantes de Sudamérica en Italia. Y entonces la empresa estatal de transporte dio un dato en la que dijo, con la llegada de los inmigrantes, nuestra empresa creció. Muy por el contrario lo que dicen acá, ¿no? Que sí, que nos quitan nuestros recursos o parte de nuestro trabajo, no ayuda a la economía. No, el inmigrante ayuda a la economía del país, ¿no? Y esta empresa lo demostró, ¿no? Con datos, no lo tengo acá los datos. O sea, desde el año, por decir, hasta el año 80 ganaba una cantidad y a partir del 90 estamos ganando mucho más con la presencia de todos estos inmigrantes que vinieron de Sudamérica, ¿no? Y es lo que pasa aquí y es lo que pasa en Chile, en cualquier otro país, con la presencia de inmigrantes de otros países. O sea, ustedes saben la cantidad, por ejemplo, ahorita, solamente los que venden cafeteras nomás han incrementado sus negocios vendiendo cafeteras a los venezolanos. Y con la venta del café ni qué decir, por dar un ejemplo, ¿no? Porque ellos también pues se visten, comen, usan celular. O sea, ustedes se imaginan la cantidad, si tenemos 1,5 millones de venezolanos en el Perú, ustedes saben la cantidad de dinero que están generando, están ganando además las empresas telefónicas, ¿ah? La industria del celular, ¿ah? ¿Saben la cantidad? Son cifras enormes, enormes. Y la telefonía pues es la que más dinero da, aparte de la cuestión esta de la ropa y los alimentos, obviamente, pues que se cree que no comen ellos, a lo contrario, ¿no? Entonces eso ayuda al crecimiento económico de un país, eso ayuda a crecer en la economía. O sea, más que quitarle, porque uno dice, ¿no? Ya, tú me quitaste el puesto de trabajo de mototaxista, porque ahora te lo dan a ti la mototaxi, tú pagas tus 30 soles y yo antes pagaba 20 y ahora me quedo sin trabajo, no sé qué cosa hacer, pero tú estás haciendo el trabajo. Pero al hacer el trabajo, hacer el servicio, porque el servicio también genera riqueza, genera ganancias, porque estás transportando a la gente, y a la gente al hacer ese servicio, esa gente se está movilizando y mueve la economía. Esa es la ley de la economía, ¿no? Mueve la economía. Cuando la economía se mueve, ¿no? Crecen todos, se benefician todos. Si no se mueve, se queda estanco. Por eso cuando tú tienes un dinero, lo guardas en el banco y no lo mueves, ¿saben quién se enriquece? Tú no te enriqueces. No se enriquece el Estado, se enriquece solo el banco, porque él sí lo mueve. ¿Qué tú crees que tu dinero lo tiene ahí guardadito en la bóveda? No, él sí mueve tu dinero, ¿ya?
Entonces él se enriquece. Y tú tontamente dices, ah, no, con mi interés estoy ganando. Tu ganancia es ínfima en comparación a lo que él gana, o sea, el banco gana con tu ahorro. Bien, entonces vamos directamente a la de Rosa María Palacio, que también nos explica exactamente cuánto ha crecido la economía del país ante la presencia de los venezolanos en el Perú. Y que no ha crecido, está bien claro, ¿eh? No ha crecido el número de delincuentes en las cárceles, por decirlo. Ah, y esto es importante. Lo dice ella también, ¿eh? Esto es importante. Todo, todo es mediático. Le doy un ejemplo. Una señora, yo llevando un pasajero, una señora con su bebé, muy humilde la señora, o sea, eso es lo que me da más pena, ¿no? Le dice a la niña, o comenta, que voy a ir al centro comercial, ¿no? Al mall, a Mega Plaza, ¿no? A Big Plaza, todo lo que tú quieras, ¿no? A comprarle ese producto, que a cada rato lo veo en la televisión. Voy a comprarle a mi hijita ese juguete, esa ropa, no sé qué cosa era, pero ella hablaba de una marca, ¿no? Porque a cada rato lo veo en la televisión. Eso se me quedó acá. O sea, ella obedece lo que la televisión le ordena, indirectamente. En realidad te ordena directamente. Y ella obediente va y compra, a ciegas, así. ¿No? Igual, esa es la venta de un producto. Un producto. ¿Qué hay de lo que te pueden vender ideológicamente? Señores, ellos nos han vendido la idea que hay 400.000 venezolanos delincuentes que hay que expulsarlos. Eso es lo que está diciendo el gobierno, ¿no? Quieren expulsar a 400.000 venezolanos. ¿Cómo lo hará? No sé. ¿Pero qué nos está diciendo? ¿Que hay 400.000 delincuentes? ¿Y por qué no están llenas las cárceles de delincuentes venezolanos? ¿Por qué las denuncias son menores? Todo lo que sabemos de la delincuencia está en la televisión. O sea, si la televisión no te contara, no te asustara con esos datos, y lo dicen a cada rato y todos los días y todo el día te lo dicen, te están metiendo eso, como a la señora le están metiendo la idea del producto. Le tengo que comprar porque eso sale a cada rato en la televisión. Y tú también. Le tengo que votar a los venezolanos porque en la televisión sale a cada rato que están matando, que están robando. Y yo quiero recordar, señores, desde el 2020. ¿De cuándo comienza esto? 4 o 5 años atrás, 18. Y yo recorro todo Lima, no solamente Lima. Señores, yo no he visto un solo asalto de un venezolano. No lo he visto. Así, con mis ojos, delante de mí. Yo veo a cada rato, eso sí, delincuentes en barrios altos, donde incluso te rompen el vidrio para robarte, ¿no? Incluso de día, está a un paso desde el centro de Lima, y con tanto serenazgo y todo, no existe, ¿no? Veo por mi barrio chiquillos menores de edad que roban celulares y están a la casa de los micros, que se detienen y roban, ¿no? Y bien peruanos, ¿eh? Porque las caras los demuestra, los delata. Eso sí he visto infinidad de casos digamos, en estos últimos 5 años, calculo 5 años nada más, ¿eh? Desde la llegada de los venezolanos. O sea, es falso, pues, es falso. Y no lo digo yo, pues, ¿no? Lo dicen los datos. Vamos, Rosa María, por favor, adelante. ¿Una persona que no tiene un documento es un delincuente? No. Un delincuente es una persona que comete un delito. Y no tener un pasaporte ni una cédula de identidad no es un delito. ¿Por qué? ¿Quién provee a un ciudadano su pasaporte
y su cédula de identidad. ¿Quién es el proveedor de un DNI peruano? Las autoridades peruanas. ¿Quién es el proveedor de un pasaporte venezolano? El Estado de Venezuela, ¿no es cierto? Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela. Muy bien. Las personas que no tienen pasaporte y no tienen cédula, ni son delincuentes, ni son malas personas, ni merecen una sanción. ¿Por qué? Porque el documento no se lo expide el país del cual están huyendo, porque hay una dictadura. Conseguir un pasaporte en Venezuela es difícil. Los servicios consulares de Venezuela en el Perú que existen, nunca se han eliminado, no te dan el pasaporte en 24 horas. Y las cédulas de identidad solo se expiden en territorio venezolano. Que la criminalidad no ha crecido en el Perú por responsabilidad de la migración venezolana. 2, que el tratamiento en los medios de comunicación ha sido sesgado para crear una percepción contra la migración venezolana. Y 3, que la migración venezolana ha contribuido al crecimiento del Producto Bruto Interno peruano. Yo lamento que ustedes, xenofóbicos y felices, vayan a ser infelices a partir de esta información, pero creo que es importante ponerse. Muy bien, la primera nota, por favor, es un informe de la Oficina Internacional de las Migraciones, OIM, que dice claramente: Ministerio Público y OIM, ¿ok?, realizaron estudios sobre el fenómeno migratorio venezolano y la percepción de inseguridad. Este informe, como ustedes pueden ver ahí, es fácil de encontrar. Se publicó el 9 de junio del 2022. ¿Cuál es su principal conclusión? ¿Ok? El fenómeno... A ver, vamos a ponerlos acá. A ver, está bien claro. Aunque en los últimos años el aumento de la percepción de inseguridad se ha asociado a la masiva llegada de la población migrante venezolana, algunas de las principales conclusiones del estudio demuestran que no hay un vínculo fuerte entre esta percepción y la presencia de refugiados y migrantes en Lima metropolitana, aunque los refugiados, como les dije, son poquísimos. De hecho, las denuncias a personas venezolanas registradas en las dependencias policiales son mínimas respecto al total de denuncias. Por ejemplo, 0.4% de 299.541 denuncias en el año 2020. Primer acto. Segundo, tenemos, por favor, lo siguiente. Este es un informe de la Fundación Konrad Adenauer, ¿ok? Es la nota de prensa que está señalada. Estudio: Migración y criminalidad, el manejo del éxodo venezolano por la prensa peruana. Y acá la conclusión, ¿cuál es? Bien interesante. Acá está, acá. El reciente estudio señala que la cobertura de muchos medios de comunicación genera una percepción distorsionada sobre la magnitud de la delincuencia venezolana y la idea de un vínculo causal entre migración y criminalidad. Muy bien, acá tenemos otro estudio de criminalidad. Este es un comparativo de Brookings Institute, que no son cualquier idiota, por si acaso, si no tienen idea de lo que es, ¿no es cierto?, sobre crimen y percepciones falsas. Un análisis de los datos en Colombia, Perú y Chile. Este es un poquito anterior también, pero dice exactamente lo mismo, tiene investigadores que ustedes pueden revisar, etc. Y sobre el impacto en el PBI, siguiente por favor, para que no pasen por analfabetos, hay un informe de Naciones Unidas. También hay un paper del Banco Central de Reserva, ¿ok? Pero si quieren pueden revisar esto de Naciones Unidas, donde claramente se establece en este documento que el impacto en el PBI puede llegar a ser de 0.04% o 0.05% de aumento del PBI peruano por el pago de impuestos que realizan los venezolanos en el Perú, tanto en IGB como selectivo al consumo, ¿ok? Por si acaso.
más renta. Eso es el impacto en el crecimiento del PBI y el impacto en el consumo. Y matan más que los peruanos. Estadísticamente su porcentaje es muchísimo menor en cárceles y generan ingresos para el fisco peruano. ¿Dónde está el problema? Acá. Muy bien, entonces estamos concluyendo nuestro programa. Han visto los datos que nos da Rosa María y es lo que corrobora todo nuestro discurso de todo el programa, ¿no? Cómo nos falsean información y sobre todo pues la prensa, ¿no? Ver televisión, escuchar radio, ver los periódicos solamente ayuda a eso, ¿no? Y siempre ha ayudado a sus intereses y nunca ha dicho la verdad tal como es, nunca lo dicen, aunque ya algunos periodistas estaba diciendo el otro día el señor Cornejo en Nativa, ¿no? El que tenía el programa en Canal 7 que lo sacaron. El comercio parece, el diario del comercio parece que se está desligando un poquito del gobierno, ¿no? Con todas las movidas que han habido esta semana, cambio de ministros y sobre todo las reacciones frente a esta declaración de la Comisión de Derechos Humanos, parece que la cosa se está removiendo. Esperemos que toda esta presión haga que cambie esto y que salgamos de toda esta crisis en la que estamos viviendo, ¿no? Y el problema migratorio venezolano es uno más, es un problema más que tenemos que resolver, pero no de la manera como ayer el señor cómico quería hacer su marcha y que le salió el tiro por la culata. Bien, nosotros vamos a concluir nuestro programa. Les agradecemos de su audiencia y sobre todo el hecho de que compartan este programa y en YouTube pues se suscriban, ¿no? Se suscriban a nuestro canal de Conversando Radio Web y nos sigan todos los domingos. Hasta la próxima, muy buenos días, gracias por seguirnos.